Hola, te doy la bienvenida a tu canal favorito, Aprendiendo Matemáticas Paso a Paso. Soy tu anfitrión y tu amigo Marcelino. A lo largo de las distintas sesiones iremos resolviendo ejercicios y problemas del cálculo diferencial e integral, es decir, de variables y funciones, límites, derivadas, diferenciales, integrales, aplicaciones de las derivadas y aplicaciones de las integrales. Estoy seguro que lograrás aprendizajes muy significativos para el logro de tus objetivos. En esta ocasión explicaremos cómo se aplican las reglas de derivación para encontrar la derivada de cualquier tipo de función. En este caso tenemos el producto de dos funciones. Por ello es importante definir en primer lugar qué regla de derivación vamos a utilizar. Para ello es importante que observemos la función que nos están dando. En este caso aquí tenemos una función polinómica de tercer grado y seguido otra función polinómica de segundo grado, ambas multiplicadas entre sí, de tal manera que podemos señalar x al cubo menos 2x cuadrado más 4 es la función u, y que 5x cuadrado menos 3 será la función b, de tal manera que tenemos un producto de dos funciones u por b. Ahora, recordando la regla número 5, se refiere justamente a la derivada de un producto. Derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función sin derivar por la segunda función derivando más la segunda sin derivar por la primera función derivando. El primer miembro de esta fórmula se utiliza para identificar qué regla de derivación corresponde a una determinada función, mientras que el segundo miembro es la regla de derivación y se aplicará para desarrollar la derivada de esta función en este caso. Y ese desarrollo lo podemos hacer de la siguiente forma. Según la regla de derivación indica u sin derivar. Entonces u copiamos en el desarrollo de la derivada. X al cubo menos 2x al cuadrado más 4. Anotamos sin derivar. Luego en la regla dice v derivando. 5x cuadrado menos 3 derivando. Más, ahora al revés. La regla indica que b se debe anotar sin derivar. 5x cuadrado menos 3 por la derivada de u. U sabemos que es el polinomio de tercer grado. Entonces anotamos el polinomio y debemos derivar. Como ustedes verán, lo único que hemos hecho en el fondo de este asunto de aplicación de reglas de derivación es sustituir tanto la función u como la función b en la regla de derivación número 5, pero en el segundo miembro. Ahí está el desarrollo. Por supuesto que nos quedan todavía los indicadores, estas señales que nos dicen que debemos derivar. Por lo tanto, cada uno de estas funciones, en este caso el binomio y este trinomio, o más concreto, estos dos polinomios, se tienen que derivar. Para derivar lo que está dentro de estos paréntesis, aplicamos la regla práctica, pero también vamos a aplicar la regla 1, porque hay constantes para derivar. La regla práctica, ¿qué decía? Que si tenemos que derivar una constante multiplicada por x elevada a m, su regla de derivación nos indica que m baja a multiplicar a la constante c, se anota x y su exponente queda disminuido en 1. O se dice al exponente original se le resta la unidad. Mientras que la regla 1, ustedes saben, se refiere a la derivada de una constante. Y todos sabemos que la derivada de una constante es 0. Esas dos reglas aplicamos para desarrollar estas derivadas. ¿De acuerdo? Son dos reglas.
la regla práctica y la regla 1. De la siguiente manera. El primer paréntesis de la función no sufre ningún cambio porque no tenemos que derivar, solo transcribimos. Mientras que el segundo paréntesis sí vamos a derivar. Derivada de 5x al cuadrado mediante la regla práctica. El exponente 2 baja a multiplicar al coeficiente c. 2 por 5, 10. Se anota la variable y su nuevo exponente resultará de restarle la unidad al exponente original. 2 menos 1 es 1 y sabemos que exponente es unidad, no se anota. Menos tendríamos que decir la derivada de 3, pero 3 es una constante y su derivada es 0. Por lo tanto, ya no hay necesidad de anotar. Cerramos paréntesis. Paso al segundo término, cuyo primer factor solo transcribimos porque no tenemos que derivar. Así señalamos, ¿verdad? Si se fijan acá, esto no tenemos que derivar y solamente copiamos. Pero el último paréntesis sí tenemos que derivar este polinomio de tercer grado. Así lo dice esta señal. Por lo tanto, derivada de x al cubo, ¿cuánto es? Por la regla práctica. 3, que es el exponente original, baja a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? Aquí se supone que la unidad es el coeficiente. Entonces, 3 por 1, 3, se anota la variable y su nuevo exponente, el que anotaremos acá, va a resultar de restarle la unidad del exponente original. 3 menos 1, 2. Eso dice la regla práctica. Menos. Igualmente debemos derivar este segundo término. El exponente 2 baja a multiplicar. 2 por 2, 4. Se anota la variable y su nuevo exponente, el que vamos a anotar acá, cuando corresponda, resulta de restarle la unidad a este exponente. 2 menos 1, 1, que ya no se anota. Más la derivada de 4, pero 4 es nuevamente una constante. ¿Cuánto es su derivada? 0. Por lo tanto, ahí se acaban las derivadas. Ese es el proceso de derivación. Hasta ahí se ha concluido la derivación. Pero obviamente este no es el resultado adecuadamente expresado. Ahora, este resultado parcial tenemos que reducir a su mínima expresión aplicando todas las reglas algebraicas que correspondan. Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio de tercer grado, multiplicamos por 10x cada uno de sus términos. Realizamos el producto. X al cubo por 10x sería 10x a la cuarta. El segundo término, menos 2x cuadrado por 10x daría menos 20x al cubo. Y finalmente 4. 4 por 10x más 40x. En la segunda parte también es un producto de un binomio por otro binomio. El orden para multiplicar se toma el primer término del primer binomio y multiplica todos y cada uno de los términos del segundo binomio. De tal manera que tendríamos que decir 5x al cuadrado por 3x al cuadrado. Daría más 15x a la cuarta. Otra vez 5x al cuadrado por menos 4x menos 20x al cubo. Ahora menos 3, multiplica cada uno de los términos. Menos 3 por 3x al cuadrado, menos 9x cuadrado. Menos 3 por menos 4x, más 12x. Listo. Hemos desarrollado los productos, obviamente han desaparecido los paréntesis, y ahora tenemos que reducir términos semejantes. ¿Qué términos semejantes podemos ver? Términos con x a la cuarta, tenemos acá un término y acá otro. Términos con x al cubo, tenemos uno aquí y otro en esta posición. Términos con x cuadrado es uno solo. Términos con x son dos términos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Por lo tanto, prosiguiendo con el trabajo de reducir este resultado a su mínima expresión, tendríamos lo siguiente. 10x a la cuarta más 15x a la cuarta
25x a la cuarta. Menos 20x cubo menos 20x cubo daría menos 40x al cubo. Término en x es uno solo, menos 9x cuadrado. Términos en x hay dos, 40x más 12x, 52x. Ahí está, ya se ha reducido el resultado, pero aún más falta todavía un detalle. Si es que se puede proceder a factorizar, lo tenemos que hacer. En este caso, de los 4 términos que quedan, en la parte numérica no tenemos factor común, pero en la parte literal sí tenemos un factor común. ¿Cuánto va a ser? X. Recuerden que se escoge la variable de menor exponente de todos ellos. Por lo tanto, 25x a la cuarta entre el factor común x quedará 25x al cubo. Menos 40x al cubo entre x, menos 40x cuadrado queda todavía. Menos 9x cuadrado entre x quedaría menos 9x. Finalmente, 52x entre x quedaría 52. Cerramos paréntesis. Hay que observar si hay todavía alguna posibilidad de simplificación de alguna manera. En este caso ya no existe, por lo tanto, este es el resultado final que habíamos buscado.